Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, José Manuel Puente. Él es economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrina. Es muy interesante su presencia en el estudio y quisiera que fuéramos técnicos y pedagógicos para abordar el tema de la situación económica del país. Veíamos recientemente, hace tan solo minutos, declaraciones del vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami. Daba un resumen y un recuento de lo que fue el acuerdo de precios en materia de productos de higiene. También estaba acompañado por José David Cabello, quien aseguraba que las medidas tributarias que se han tomado han tenido como epicentro proteger al trabajador y no atentar contra él, y que están haciendo pagar los tributos a los empresarios. Hay varias aristas del tema económico. ¿Por dónde quiere comenzar y cuál sería el análisis? Bueno, hay que esperar ver los anuncios totales, finales, y que es efectivamente lo que termina de implementarse. Pero hasta ahora las medidas que han sido anunciadas, y hay que decirlo con responsabilidad, son un grupo de medidas desconectadas, algunas contradictorias entre sí, que al final lo que han hecho es agudizar los desequilibrios macroeconómicos que vive la economía venezolana. Desde que las medidas fueron anunciadas, el tipo de cambio paralelo, por ejemplo, se ha multiplicado por 3, y eso ha generado un brote inflacionario, un brote a un recesivo mayor y mayor desabastecimiento. Si vamos a los automercados, farmacias o abastos, vamos a ver que los anaqueles están más vacíos que nunca, y eso es la consecuencia de 5 años de contracción económica, pero de unas medidas que, en mi opinión, no son las correctas, están agudizando los desequilibrios macroeconómicos de Venezuela. Es el 5º año consecutivo de recesión económica y hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en otras ocasiones, y siempre hacía énfasis en la necesidad de dar un vuelco al tema económico. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, dice que este es un plan que no se fundamenta en recetas del Fondo Monetario Internacional, que era lo que muchos economistas hubiesen esperado. ¿Es posible hacer frente a esta situación económica sin financiamiento internacional? Bueno, eso para mí es un punto central. Yo tampoco soy dogmático, yo no creo que la única alternativa es el Fondo Monetario Internacional, pero lo que sí es cierto es que Venezuela necesita ayuda financiera internacional para implementar un programa de estabilización exitoso. En este momento Venezuela tiene el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. Por primera vez en 20 años bajan de 10.000 millones, son 8.600 millones de dólares, y no tiene los dólares para poder otorgar dólares al aparato productivo para que el aparato productivo produzca, compre repuestos, compre insumos y bienes finales para comercializar. Sin ayuda financiera internacional no es posible estabilizar esta economía. Yo creo que hay un punto de consenso entre distintos economistas, y una de las aristas fundamentales también es el tema del aumento de la gasolina. Ya lo habíamos hablado. ¿Considera que está acertada esta medida del incremento de la gasolina? Sí, Andrina, yo creo que ya no hay espacio para la demagogia. Los académicos, los políticos, los medios de comunicación tenemos que decir la verdad. Y tener la gasolina más barata del mundo no es una virtud, es un gran defecto, porque el subsidio implícito que se genera lo reciben los grupos de ingresos medios y altos. Venezuela puede perder por el subsidio de la gasolina 10, 12, 15 mil millones de dólares al año en pérdidas por subsidiar la gasolina. La pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos kilómetros de carretera podríamos construir con esos 15 mil millones de dólares. Eso sí, el ajuste del precio de la gasolina tiene que ser hecho con sensibilidad social y política, y tiene que ser un ajuste gradual, en 2 o 3 años de ajuste piano, poco a poco, y buscando en primera instancia un target que es cubrir el costo de producción de la gasolina. Plantearse llevar la gasolina a precios internacionales hoy es imposible. El 90% de los venezolanos no tienen el ingreso para poder pagar la gasolina a precios internacionales. Por tanto, esa reforma tiene que ser gradual, poco a poco, y buscando en una primera instancia cubrir costos de producción de la gasolina. Una vez que el ingreso del venezolano mejore, podrás plantearte ir a precios internacionales. ¿La discriminación a través de subsidio en el aumento de la gasolina le parece apropiada? O sea, decir, por ejemplo, que quienes posean un carnet y estén en el sistema Patria tendrán un precio de la gasolina, mientras que el otro grupo de la población mantendrá otra tarifa. ¿Eso es un acierto? Yo creo en los subsidios directos focalizados, pero esos deben estar vinculados a tu nivel de ingreso, no a una preferencia política, ni a un carnet político, ni a una bandera política.
básicamente creo en los subsidios directos focalizados a los socioeconómicos. Sí, a los grupos de ingresos bajos que necesitan el subsidio, pero no pueden estar vinculados a ideologías, partidos políticos y a carnés de la patria. Puente, yo como periodista tal vez me pongo más en la posición de ama de casa para poder entender el tema de la economía, como lo hacen muchos venezolanos que no comprenden de términos macroeconómicos. Y la base fundamental es ingresos y egresos. El tema del salario mínimo ha sido uno de los puntos centrales de este plan de recuperación económica, y cuando se habla del espíritu del incremento del salario mínimo, se habla de la protección del poder adquisitivo. Hoy, esa propuesta de salario mínimo protege el poder adquisitivo real. Esto es un punto muy importante, Andrina. Yo creo que ningún venezolano sensato está en desacuerdo con que se incrementen los salarios de los venezolanos, sobre todo después de los últimos 10, 15 años con altísimas inflaciones, ahora hiperinflaciones, brutales devaluaciones. Venezuela y los venezolanos tenemos el salario más bajo del continente. Entonces, sin lugar a duda, hace falta una política de incremento sistemático de los salarios. Pero esos incrementos salariales tienen que estar correlacionados con productividad y tienen que ser sostenibles fiscalmente. El aumento salarial de más de 3.000% que ha decretado el gobierno es simplemente inviable fiscalmente porque, por ejemplo, el sector público tiene más de 3 millones de empleados y va a subsidiar el aumento salarial durante 90 días de una parte importante de las pequeñas y medianas industrias. Entonces, este aumento salarial lo que está haciendo es ampliar la brecha fiscal que tiene el Estado, y si teníamos proyectados un 20% del PIB en déficit, ahora con el aumento salarial sube a 25 o 28 puntos del PIB, por tanto el gobierno va a tener que hacer uso intensivo de financiamiento inorgánico, que eso va a ser gasolina pura para la inflación. En conclusión, el aumento salarial era necesario, pero había que manejarlo de manera prudente, en magnitudes que fueran viables, sostenibles fiscalmente, porque si no, eso se convierte en mayor inflación, desabastecimiento y recesión, que es lo que está ocurriendo. Después de las medidas, lo que estamos viendo los venezolanos es más recesión, más inflación y mucho mayor desabastecimiento. En cuanto a lo viable del incremento del salario, el Estado ha dicho que tiene la capacidad para absorber los costos de salario mínimo de las empresas privadas, al menos los 3 primeros meses. ¿Cómo se cubre la escala de profesionalización tanto en el sector público y privado para no hacer que todos los venezolanos que forman parte y formamos parte de la masa laboral no terminemos todos ganando salario mínimo? Bueno, podemos mostrar los números exactos, pero yo he sacado las cuentas, los 4 puntos de aumento en el IVA, los 2 puntos de aumento en el impuesto sobre la renta a contribuyentes especiales no cubren el costo fiscal del aumento de 3.000% a los trabajadores del sector público, ni cubren el aumento salarial durante 90 días a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, lo que decía anteriormente, no existen los ingresos para poder cubrir esos gastos y, por tanto, la brecha fiscal se amplía y las necesidades de financiamiento inorgánico e inflacionario se incrementan. Si algo quiere hacer un gobierno bien por la gente, por gente como tú, como yo, por todos los venezolanos, es manejar la economía de manera prudente y mantener la estabilidad macroeconómica de precios y estabilidad cambiaria. Cuando no haces eso y tomas medidas sin sostenibilidad en el tiempo, lo que haces es generar más costos que beneficios. También se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de restablecer esa capacidad de ahorro que tiene el venezolano, y una de las propuestas del Ejecutivo es ahorrar en lingotes. ¿Esto le parece acertado? Yo estoy de acuerdo con cualquier medida que se anuncie de ahorro, pero tengo varias observaciones. Una es que en principio no se va a entregar el lingote o el pequeño lingote, se va a entregar un papelito. Un certificado. Un certificado, lo cual es muy inconsistente. En general, cuando haces este tipo de operaciones, te entregan el oro físico en la mano. ¿Eso sucede así en el mundo? Sí, claro, puedes comprar. ¿No se entregan los certificados? Normalmente puedes acceder directamente o tienes absoluta certeza que el certificado está vinculado con un lingote que está preservado o guardado en algún lugar. Pero el problema de fondo ahorita es que el 90% de la población andina está sobreviviendo. Ha habido una destrucción de riqueza. El salario real de los venezolanos ha caído pero tan bajo que muy pocos tienen capacidad de ahorro. Entonces, realmente ahorita el objetivo es poner a crecer la economía. En la medida que crece la economía, el tamaño de la torta, tú puedes dar un pedazo mayor de la torta a cada venezolano. Venezuela tiene 5 años contrayéndose con la inflación más alta del mundo, y en la medida que la torta se encoge, el pedazo de torta que le corresponde a cada venezolano es menor, y por tanto, cuando la torta se contrae, lo que puedes distribuir es escasez,
empobrecimiento y depopulación. Hay que poner la economía a crecer y generar riqueza para poder redistribuirla. Ese es el objetivo central en este momento en Venezuela. El nuevo régimen tributario, ha habido distintas interpretaciones y distintas voces que aseguran que atenta contra el sector privado. ¿Piensa usted que esto es así? Yo creo que hay un grupo de medidas como el aumento salarial que están teniendo impactos muy negativos sobre el sector privado y sobre la economía. El aumento salarial hace inviable para muchas pequeñas y medianas empresas subsistir. Entonces esas empresas o van a cerrar o van a tener que reducir nómina. Ya lo estamos viendo con muchas empresas, inclusive con trabajadores domésticos o trabajadores en edificios de mantenimiento que simplemente no van a ser posibles sostenerlos. Cuando yo pienso en reformas tributarias, para mí lo central aquí es darle progresividad al sistema, hacerlo progresivo. Y eso implica, en mi opinión, hacer que el impuesto sobre la renta sea la base del sistema y el IVA sea un complemento. El IVA, que es el que se acaba de aumentar en 4 puntos, por definición es un impuesto regresivo, es decir, pecha más a los más humildes que a los más ricos. El impuesto sobre la renta, como tiene alícuotas progresivas, el que más gana, más paga, tiende a darle progresividad al sistema, equidad y justicia. Entonces, la gran revolución tributaria que tendría que hacer este país es hacer que el impuesto sobre la renta sea la base del sistema, le dé progresividad, equidad al sistema, y el IVA debe ser un complemento. El que habría que ajustar es el impuesto sobre la renta y no el IVA, en mi opinión. Una recomendación final para todas las personas que pudieran estar viendo esta entrevista y tienen mucha incertidumbre acerca de cómo hacer el manejo de la economía familiar, de la economía desde lo cotidiano. ¿Cuál sería el consejo? Bueno, en este tipo de desajustes es muy difícil protegerse, pero lo que te dice la teoría básica, las experiencias internacionales, es que este es el momento de proteger tus activos. Y lamentablemente en bolívares, en moneda nacional, el dinero se está evaporando muy rápidamente porque Venezuela es el único país del mundo en hiperinflación. Entonces tienes que llevar esos bolívares a moneda dura o activos que preserven su valor en el tiempo. Un carrito, un apartamento, una neverita, pero tienes que buscar mecanismos de protección porque el valor del dinero cambia muy rápidamente en el tiempo. Y ese es el gran problema de las hiperinflaciones. Y Venezuela es hoy el único país del mundo que tiene hiperinflación. Un consejo final que pudiera darle usted a todas las personas que están haciendo el manejo de este plan de recuperación económica, ¿cuál sería más allá de las diferencias políticas que pudiera existir entre sus visiones y las suyas? Seguro. 7, 8 líneas que en 30 segundos voy a mostrar y que son en gran medida consensos entre muchos economistas. 1, hay que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer las reservas. 2, hay que desmontar el control de cambio. Igual que OTAC y Recadi se agotaron, este control de cambio se agotó y hay que desmontarlo y en un esquema cambiario con un solo tipo de cambio competitivo. 3, hay que desmontar la mayoría de los controles de precios, que lo que están generando es brutal desabastecimiento. 4, tienes que ir a un proceso de reestructuración de la deuda. El gobierno no tiene capacidad de hacer pago de sus deudas externas y va a seguir incurriendo en default y eso es una pata clave de un plan de reformas de estabilización para ser viable y recuperar crecimiento y abastecimiento. Y ese programa de reformas que incluye, con esto termino, una reinvención, una reestructuración del ámbito petrolero, una de las patas que ha sufrido mucho con esta crisis es el ámbito petrolero. Estamos produciendo solo 1.2 millones de barriles de petróleo. Cuando llegamos a producir en los 80, 3.5. El corazón de esta economía está patinando. Tenemos que hacer las inversiones, conseguir capitales internacionales para poder producir más y convertir esa riqueza en bienestar para los venezolanos. Y ese programa de reformas integrales y estabilización tiene que venir acompañado con subsidios directos focalizados al 50 o 60% de la población para ayudarlos a transitar esta tan difícil circunstancia que vive el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Manuel Puente, economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Andrina, por la invitación. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.